Nos alegra mucho, como siempre, saludar a Pablo Dreisig. Bienvenido a tu programa, Pablo. Gracias, Raquel, es un gusto. Vamos a colocar, Raquel, hoy un nuevo libro Ujú. en nuestro anaquel de esta biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro que recomendamos mucho a los oyentes, los que ya son un poco habitués y casi diría fanáticos de esto de buscar libros, porque sabemos que nuestros oyentes son realmente buscadores, ¿no? Muchas veces no son libros a veces de tan fácil acceso, entonces el doble mérito que el que le interesa un libro tiene todo ese gozoso trabajo de ir por él, de procurárselo. Este es un libro que trata de un periodo que nosotros, en la historia del pensamiento judío fundamental, sigue siendo hoy fundamental, es el periodo llamado de la Haskalah, de la Ilustración, de la Wissenschaft, o sea, de la ciencia judía, cuando el judaísmo se convierte, o la conversión, para usar una palabra del elenco de palabras religiosas, cuando el judaísmo de alguna manera se convierte en una disciplina académica, cuando se legitima, cuando pide permiso, cuando quiere figurar en las ligas mayores universitarias, ¿no? El libro, entonces, el autor del libro es un profesor, un investigador de una gran erudición, una singular erudición, Giuseppe Beltri, con B corta, Giuseppe Beltri, de quien ya reseñamos otros libros, que ha echado luz sobre un campo poco explorado en otros libros que él escribió, no en el que vamos a comentar hoy. Ha investigado mucho, por ejemplo, el tema del escepticismo filosófico del judaísmo. Es decir, cómo la tradición de pensamiento judía, no hablamos de religión, hablamos de pensamiento, abarca aspectos religiosos, aspectos filosóficos, aspectos filológicos, aspectos rituales, aspectos antropológicos, como toda esta tradición de pensamiento abrigó, alojó dentro de sí un núcleo fuerte de escepticismo. Se manifestó, por supuesto, sobre todo en la gran época del escepticismo religioso en el siglo XVII, en el 1600, y en muchos casos en España. Pero el libro de hoy, este es un gran tema de Giuseppe Beltri, de nuestro autor, ¿no? Que lo ha tratado en otros libros. El libro que vamos a colocar hoy se llama Language, Conformity and Dissent, es decir, lenguaje de conformidad y de disenso. Después va a quedar puesto en la columna, en la radio. Lleva como subtítulo el libro sobre la gramática imaginativa de los intelectuales judíos en el siglo XIX, XX. Y este libro de Giuseppe Beltri fue editado en el 2013 por una editorial llamada Academic Studies Press. Y este libro básicamente es quizás uno de los mejores estudios justamente del pensamiento judío en el siglo XIX y en el siglo XX. Y está marcado por esto que podríamos ver, esto no está en el libro, esto lo digo yo, que Eros, esta relación erótica, esta simbiosis, como diría Hermann Scholem, entre la cultura alemana
y el judaísmo. Pero este eros, esta atracción, más que atracción mutua, enamoramiento a veces de un solo lado, del lado judío. Enamoramiento también podríamos usar otra metáfora, el reconocimiento hegeliano, la lucha judía por ser reconocido por el mundo, sobre todo el mundo académico alemán, por la ciencia alemana, por la Wissenschaft. Eh, bueno, este eros, esta lucha, y subrayo lucha por el reconocimiento, como Jacob luchando con el ángel para ser reconocido, ¿no? Es el tema del libro. De modo que para hacerlo divide esta historia de amor no correspondido, podríamos llamarlo de ese modo. Esta historia de amor, como se me ocurre caracterizar esta figura, el tema principal del libro, tiene un primer momento que el profesor Giuseppe Beltri lo denomina como esto, la búsqueda fuerte de una legitimación, ¿no? De entrar el judaísmo, el pensamiento judío presenta sus cartas de acreditación, ¿no? A ser reconocido. La gran figura de este primer periodo es Leopold Zunz, Z-U-N-Z. El mismo apellido del cuento famoso de Jorge Luis Borges, Masunz. El personaje Masunz. Leopold Zunz, aparte no solo por su labor especulativa, académica, teórica, no por su propia historia personal, porque había sido un niño de yeshiva, un estudiante de un colegio judío sin acreditaciones académicas oficiales, sino todo lo contrario, había logrado hacer una carrera académica. La propia historia de ascenso de un judío que venía de una situación, de una formación cultural legítima, pero en un marco circunscripto al universo judío, podía, entre comillas, ingresar al mundo académico, ser reconocido. Esta es la primera etapa, ¿no? Una etapa de búsqueda de parte del judaísmo de un lenguaje científico, ¿no? En sus trabajos acorde a la exigencia. Esta etapa se termina, fracasa en 1848 cuando se le rechaza la cátedra universitaria a Leopold Zunz. Una segunda etapa de esta historia es lo que el profesor Beltri llama la conjunción o conectividad lógica. Es decir, los estudios judíos, que ya son muy importantes, de filosofía y de pensamiento judío, comienzan a colocar la partícula I, el conectivo lógico I. Por ejemplo, Atenas y Jerusalén, el judaísmo y la ciencia, el judaísmo y la filosofía medieval, el judaísmo y la filosofía antigua, el judaísmo y la lingüística. Acá va a ser, y este periodo también va a estar caracterizado por la ambivalencia que va a tener para los grandes pensadores alemanes el pensamiento judío y los judíos. Por ejemplo, Goethe, el famoso Goethe, va por un lado a ponderar al judaísmo, pero también va a tener bastantes reparos. Lo mismo va a ocurrir con el filósofo Johann Herder.
Eh, a este periodo también corresponde un importante pensador judío, Wilhelm Genesius. El tercer periodo, podríamos decirlo de esta manera, es un periodo mucho más creativo, es el periodo de mayor creatividad, digamos, propia. Y Belti lo llama espacios creativos, espacios intersticiales. Se constituyen academias de estudios judíos, no tenían que estar necesariamente, digamos, su matrícula oficializado por, qué sé yo, es como no tenía que haber una cátedra judía en la Complutense o en la UNED necesariamente, pero podía haber una academia de estudios judíos con sus propias cartas de presentación. Esto ocurre a finales del siglo XIX y ya tenemos dos grandes figuras aquí, ¿no? Haim Steinthal, un filólogo, Morris Schneider, el rabino húngaro, Lajos Ludwig Blau. Este periodo está caracterizado por la mayoría de los pensadores judíos adoptan la idea del monoteísmo ético, el monoteísmo, ¿no? Acá el tema principal filosófico es el monoteísmo filosófico. El gran aporte judío es el monoteísmo, y el monoteísmo es una lucha contra lo mítico, contra la magia. Y finalmente, Raquel, para terminar esta historia de amor no correspondido, el último periodo es el de la disyunción. En lugar de ser la partícula I, la partícula O. Judaísmo o filosofía griega, judaísmo o cristianismo, judaísmo o occidente, judaísmo o. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la hostilidad hacia el pueblo judío y hacia la población, sobre todo judía europea, durante la Shoah. Y acá tenemos tres grandes pensadores en esta etapa del O. Leo Beck, Jacob Taubes y Emanuel Levinas. Jacob Taubes, quien él mismo llamaba el trapecista, ¿no? Estos tres pensadores ya no van a buscar el reconocimiento, ni siquiera van a intentar integrar la alteridad del pensamiento o cristiano o griego o el mundo liberal occidental, sino que van a plantearlo en términos de disyunción, de O, alternativa, de oposición. Por supuesto, con matices. De modo que aquel recomendamos muy, muy, muy especialmente este texto del profesor Giuseppe Beltri, porque es una reconstrucción histórica a partir de una noción del profesor Beltri, que es la de gramática imaginativa, es ver, esto por supuesto hablamos de los judíos, pero esto puede servir, como muchas veces el caso judío sirve para otras minorías, para explicar otros fenómenos culturales y de pensamiento que tienen que ver, sobre todo cuando son, digamos, subalternos, tiene que ver con este juego de reconocimiento, disyunción y oposición. Pablo, interesantísimo, me ha encantado las conjunciones, ¿no? Los lenguajes y perdonen, los lenguajes. Un acto fallido interesante. Sí, Los judíos y los judíos o claro. seguro que a nuestros oyentes les has despertado la curiosidad y el interés por este libro que, como comentábamos al principio, entra a formar parte de ese anaquel
tan particular y maravilloso que va conformando de manera sonora Pablo Dreisig para Radio Sefarad. Muchísimas gracias por tu generosidad de siempre, Pablo. Te esperamos en la próxima edición de tu programa. Gracias a ti, Raquel.